Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la memoria obligatoria de Santa Escolástica. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 8. La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Es que Dios sabe que el día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Salmo 32 o 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han perdonado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse: confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hoy en la primera lectura nos encontramos la narración sobre la realidad del pecado y las consecuencias que éste trae para la vida del hombre. El pecado, ante todo, es un acto de desobediencia y desamor al primer mandamiento, de el amar a Dios y el amar al prójimo, de prepotencia del hombre que quiere alcanzar el conocimiento del bien y del mal y creer que alcanzando la ciencia no necesita de Dios, ufanándose de sacar a Dios de su entorno, de su realidad y de su existencia. Es dejarse engañar por la ignorancia y creer que Él solo lo puede. Olvida al hombre que el Señor Dios lo puso en el jardín para que lo cultivase y lo cuidase, es decir, lo puso como administrador, mas no como dueño. Vio el jardín como un ídolo, como un Dios, no como el lugar donde podría convivir con Dios y estar con Dios, y convivir armoniosa y pacíficamente con los hermanos y con las cosas. El pecado es escuchar una voz que no es la voz de Dios. Es escuchar una voz que confunde, con que Dios
les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Cuando Dios había dicho lo contrario. Pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman, porque el día que coman de él tendrán que morir. El pecado es no saber reconocer que hay límites y prohibiciones que no se pueden sobrepasar abusiva y arbitrariamente. El pecado es confundir la palabra de Dios, pues la respuesta de la mujer a la serpiente, aunque en parte responde con la palabra de Dios, ésta la confunde y la acomoda a su interés, dejando entrar ya en el corazón cierta suspicacia que hace ver las cosas con codicia, deseo y concupiscencia, haciéndonos creer que somos dueños del conocimiento de las cosas y de las acciones. La mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque daba inteligencia, y cogió un fruto, comió, se lo alargó a su marido y él también comió. Así el pecado es creer que somos dueños y nos podemos apoderar y no servidores y administradores. El pecado nos hace irresponsables con nuestra vida y con la vida de los demás, pues al sentirnos culpables, queremos siempre involucrar a los otros para esconder en ellos nuestras culpas y nuestros errores. El pecado confirma en nosotros nuestra limitación, nuestra debilidad y nuestra ignorancia. Por eso el hecho de abrírseles los ojos no significa que hayan alcanzado el conocimiento de las cosas, sino más bien que vieron el conocimiento y la realidad de su desnudez, de su miseria y de su creaturalidad. Escuchan a Dios que se pasea por el jardín y se esconden, porque ya no lo ven como cuando compartían con Él. Ya no ven a Dios como un creador y Señor de esa creación. Ven las cosas como un Dios, como ídolos, errando así el camino y el verdadero conocimiento del bien y del mal, pues han escuchado la voz equivocada y han tenido que esconderse en su misma creaturalidad y pequeñez. Sin embargo, aun con la descripción de la caída de Adán y Eva, la intención del autor ya vista es poner al centro del interés de Yahvé al hombre, la criatura que ha salido de las manos de Dios, al cual ha soplado su aliento de vida y ha hecho a su imagen y semejanza. Por eso dice el texto que Dios baja a la hora acostumbrada, la hora de la brisa de la tarde, y camina por el jardín, porque viene al encuentro con el hombre para entablar un diálogo no de condenación y reproche, sino de reconciliación, de perdón y de salvación. Dios viene para rescatar al hombre que por ignorancia se ha perdido, escondido entre los árboles, disuelto en la espesura de la nada y desnudo como una simple criatura frágil y débil. Dios viene, como lo vemos en el Evangelio de este día, en Jesús, para tocar nuestra realidad, imponiéndonos las manos, recreándonos para hacernos nuevas criaturas, tocándonos con sus dedos y abriéndonos los oídos para que escuchemos solo su palabra, que es verdad y vida, y que trae la gracia de Dios. Él vino para soltar nuestra lengua, de tal manera que solo hablemos palabras de Dios y no nos confundamos con palabras que solo suenan bien, pero hacen tanto mal, deshumanizando y llevando esta humanidad al engaño y a la mentira. Pidamos a la Santísima Virgen María que, como ella, nosotros solo escuchemos la palabra de Dios, para que en nosotros y en nuestra humanidad pueda nacer la palabra de vida verdadera, que nos quita el pecado y nos hace verdaderos hijos de Dios, Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.